Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión, seguimos programando los timers del microcontrolador y vamos a ver diferentes aplicaciones utilizando el timer 1. Inicialmente vamos a utilizar el timer 1 como generador de señal y vamos a tener una señal de salida cuadrada o de pulsos de una frecuencia específica. La señal de salida estará en el pin RD0 o el pin 19 del microcontrolador. Tenemos un oscilador de cuarzo que va a depender de la señal de salida que necesitemos generar. En la siguiente aplicación vamos a generar una señal PWM. En este caso vamos a utilizar la misma configuración anterior. Igualmente vamos a tener una señal de salida de onda cuadrada o de pulsos a una frecuencia específica. Y vamos a agregar un potenciómetro para controlar el ancho de pulso de la señal. El potenciómetro es de 10 kiloohms, va conectado 5 volts a GND y va conectado al pin analógico 0. Igualmente tenemos la salida de la señal en el pin RD0 o el pin 19 del microcontrolador. Y también tenemos el oscilador de cuarzo que va a depender de la señal de salida que necesitemos generar. La siguiente aplicación vamos a utilizar el timer 1 como temporizador de señal. Y lo que vamos a hacer es medir el ancho de pulso de una señal de entrada. La señal de entrada estará conectada al pin de interrupción número 2 o al pin B2. Tenemos una pantalla OLED donde vamos a mostrar la medición del ancho de pulso y tenemos el oscilador de cuarzo que va a depender del ancho de pulso máximo de la señal que podemos medir. En la siguiente aplicación vamos a utilizar el timer 1 como contador de pulsos y vamos a tener en este caso una señal de pulsos de entrada mediante un botón. El botón está conectado a GND y a una resistencia de 10 kiloohms a 5 volts. En paralelo del botón está un capacitor de 100 nanofaradios y tenemos una resistencia de 1 kiloohm conectada al pin T13 CKI o al pin 15 del microcontrolador. Vamos a utilizar este circuito que es antirrebote. Esto para evitar tener pulsos no deseados en la entrada. Después tenemos un LED indicador de una cantidad de pulsos que vamos a especificar. El LED va conectado al pin RD0 y a una resistencia de 220 ohms a GND. Finalmente tenemos una pantalla OLED donde vamos a mostrar los pulsos que se van generando. En este caso, el oscilador de cuarzo no depende del timer 1 como contador de pulsos. Finalmente, lo que vamos a hacer es utilizar el timer 1 como generador de señal, pero vamos a utilizar el oscilador secundario. El oscilador secundario está conectado a los pines T1OSO y T1OSI. El oscilador de cuarzo específicamente lo vamos a utilizar a una frecuencia de 32.768 kHz, de acuerdo a la hoja de datos del microcontrolador. Y también tiene unos capacitores de 27 picofaradios a GND. La señal de salida estará colocada en el pin RD0. Y tenemos el oscilador principal del procesamiento de datos del microcontrolador, que es independiente de la aplicación de generador de señal con el oscilador secundario. Ahora sí, vamos a ver cómo programar la primera aplicación, que es el timer 1 como generador de señal. Antes de continuar, vamos a ver el diagrama de reloj del microcontrolador. En este caso, el PIC18F4550. Aquí tenemos el oscilador primario, que es el oscilador externo, donde colocamos el cristal o el resonador, y va entre los pines OSC2 y OSC1. Y aquí nos está indicando que podemos preescalarlo o postscalarlo dependiendo de la aplicación que necesitemos. Y eso es para utilizarlo en los periféricos. También el oscilador primario se utiliza como procesamiento de datos del microcontrolador. Entonces, dependiendo de la frecuencia del oscilador, eso va a influir en el procesamiento de datos del microcontrolador. Podemos colocarlo para este microcontrolador
de hasta 48 MHz y mínimo 32 kHz. Después tenemos el oscilador interno, que este oscilador no todos los microcontroladores cuentan con uno. Para los PIC18 es de 8 MHz y nos está indicando que lo podemos postcalar. Podemos modificar ese oscilador interno y podemos colocarlo desde 8 MHz hasta 31 kHz. Entonces, estas son las frecuencias que nosotros podemos colocar como oscilador interno después de postcalarlo. Igualmente, este oscilador funciona para el procesamiento de datos del microcontrolador. Aquí simplemente tenemos una frecuencia y a esa frecuencia va a funcionar el procesamiento de datos del microcontrolador. Finalmente tenemos el oscilador secundario, que este se utiliza con el timer 1 y va entre los pines T1OSO y T1OSI. Ese oscilador, de acuerdo a la hoja de datos, debe ser de 32.768 kHz, únicamente a esa frecuencia. Y este oscilador se utiliza para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, algunos módulos necesitan una señal de reloj y esa señal de reloj generalmente es de una frecuencia baja y para eso se utiliza el oscilador secundario. Igualmente, este oscilador es independiente del primario y del secundario. Entonces, ya que vimos esto, ahora sí vamos a empezar a programar. Inicialmente vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto, y voy a crear una nueva carpeta que se llame timer 1 generador de señal. Voy a copiar el nombre, voy a abrir la carpeta y voy a colocar el nombre aquí para que se llame igual que mi proyecto. Le doy en guardar. Aquí vamos a buscar el PIC18 F4550. Aquí está. Y tenemos el oscilador de cuarzo de 20 MHz, pero esto va a depender de la señal que nosotros necesitemos generar. Entonces después lo podemos modificar. Le doy en crear proyecto. Inicialmente lo que voy a hacer es colocar el fusible y después voy a definir el pin de salida de la señal que necesito generar. Defino el nombre de salida y lo asigno al pin de 0. Después voy a colocar la instrucción para habilitar el timer 1. Antes de seguir, lo que vamos a hacer es ver cómo generar las instrucciones de acuerdo a la señal de salida que necesito generar. Aquí tengo las ecuaciones que voy a utilizar para generar las instrucciones del timer 1. Inicialmente tengo el overflow o el desbordamiento, que para esta aplicación es el valor del ancho de pulso máximo que yo puedo generar. Después tengo el timer 1, que este me va a ayudar a generar la señal de salida que necesito, dependiendo del ancho de pulso máximo que yo puedo generar. Después tenemos el prescaler, que puede ser 1, 2, 4 u 8. Tenemos la frecuencia del oscilador, que este puede ser el cristal de cuarzo, que es el oscilador externo, o el primario, como ya vimos en la hoja de datos. O también podemos utilizar el oscilador interno como máximo hasta 8 MHz y como máximo para el cristal hasta 48 MHz para el PIC18. Después tenemos el ZTimer 1, donde necesitamos el valor del timer 1, que es el valor inicial, para generar la señal de salida y para inicializar el timer 1. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a generar una señal de salida de una frecuencia de 60 Hz. O también la podemos ver como el periodo, que es la inversa de la frecuencia y nos da como resultado 0.016666, o si lo convertimos en milisegundos, 16.666 milisegundos.
Teniendo el periodo de la señal, yo voy a necesitar el ancho de pulso. El ancho de pulso suponiendo que tengo el 50% de ciclo positivo y el 50% de ciclo negativo. Entonces, con eso podemos definir que el periodo entre 2 nos da el ancho de pulso. En este caso, 16.666 entre 2 nos da 8.3333. Una vez teniendo el ancho de pulso, ya podemos calcular el overflow. Voy a sacar la calculadora. Nos dice que debemos multiplicar el número 4 por el preescalador. El preescalador ya vimos que puede ser 1, 2, 4 u 8. Vamos a colocarlo de 1 inicialmente y después vamos a colocar el timer a 16 bits, que son 65.536. 65.536. Todo eso lo dividimos entre la frecuencia del oscilador, que nosotros lo colocamos como 20 MHz en nuestro circuito. Vamos a colocar 20 MHz o 20 millones de Hertz. Ahí está. Vamos a darle igual. Y nos está dando un overflow de 13.1072 milisegundos. Aquí tenemos una condición que nos dice que el overflow debe ser mayor o igual al ancho de pulso. El overflow es de 13.1072 milisegundos y el ancho de pulso es de 8.333 milisegundos. Por lo tanto, esta condición se cumple para poder utilizar el overflow. Ahora, si vas a generar otra aplicación y todavía no obtienes el overflow, dependiendo de la frecuencia que tú colocaste, lo primero que debes de hacer es modificar el preescalador. Y por ejemplo, lo podemos colocar de hasta 8. Colocamos 8 y nos da un overflow de 104.85 milisegundos. Si en tu aplicación todavía no consigues que esta condición se cumpla, que el overflow sea mayor al ancho de pulso, lo siguiente que puedes hacer es modificar el oscilador del microcontrolador. Puedes utilizar un oscilador más bajo, por ejemplo, de 8 MHz, y tienes 262 milisegundos. Cada que tú bajes el oscilador, inicialmente coloca el primer preescalador, que es de 1. Y así vas verificando hasta 8 si ya se cumplió la condición del overflow. Y también, dependiendo del oscilador que vayas colocando, puedes utilizar el primario o el interno para los PIC 18. En este caso nos salió directamente la condición cumplida, que es colocar aquí un preescalador de 1 y 20 MHz. Yo voy a colocarlo así. Tenemos 13.1072 milisegundos, que cumple la condición con el ancho de pulso, que debe ser mayor. Ya que tengo esto, ya puedo saber qué preescalador voy a utilizar y generar mi instrucción con el preescalador que yo coloqué en la fórmula. Igualmente ya puedo saber cuál va a ser el oscilador que voy a utilizar, y vamos a utilizar el cristal de cuarzo de 20 MHz como el oscilador primario. Finalmente vamos a calcular el timer 1, que nos dice que 65.536 menos el ancho de pulso. El ancho de pulso es de 8.333 milisegundos. Eso es por 10 a la menos 3 multiplicado por 65.536, y lo vamos a dividir entre el overflow. El overflow nos salió de 13.1072 milisegundos. Voy a colocar 13.107 por 10 a la menos 3 porque está en milisegundos.
Le voy a dar igual y me sale que el timer 1 debe de ser de 23.870.3642. Aquí no puedo colocar en el timer 1 en mi instrucción decimales. Entonces simplemente voy a dejar el valor sin decimales, que es de 23.870. Y así ya genero la última instrucción para inicializar el timer 1 y generar la señal que necesito a una frecuencia de 60 Hz. Muy bien, ahora vamos a seguir programando. De acuerdo a las fórmulas, aquí ya tengo la instrucción donde habilito el timer con el preescalador de la fórmula. En este caso salió de 1. Después voy a colocar las interrupciones para el timer 1 y después voy a colocar la instrucción para inicializar el timer 1, que aquí colocamos el valor del timer 1 que calculamos. Lo siguiente que voy a hacer es colocar la interrupción del timer 1 y entonces vamos a ver cómo es que funciona. Cuando se inicializa el timer 1 en el valor calculado, empezará a contar hasta llegar a 65.536, que es el timer 1 de 16 bits. Cuando llega a 65.536, se habilita la interrupción del timer. Después bajamos a la subrutina y aquí reseteamos el timer para que empiece a contar desde el valor que calculamos. Después baja y cambia el estado del pin de 0. Con Output Toggle lo que hace es, si la salida de la señal está en 1, lo cambia en 0, y si la salida de la señal está en 0, lo cambia en 1. Después baja y aquí esperamos nuevamente a que se genere otra interrupción, es decir, que empiece a contar desde este valor y llegue a 65.536. Después de ese valor se genera un nuevo desbordamiento y vuelve a generar una interrupción. Bajamos a la subrutina, reseteamos nuevamente el timer al valor inicial que calculamos para que empiece a contar y después cambiamos el estado de la señal de salida. Si estaba en 1, cambia el 0 y si estaba en 0, cambia en 1. Nuevamente bajamos a la función principal y volvemos a esperar a que se genere una nueva interrupción. Y entonces así es como funciona el timer 1 para generar nuestra señal de salida. Simplemente se generan las interrupciones y cambiamos el estado de la señal de salida, generando una señal de salida de onda cuadrada o de pulsos a una frecuencia de 60 Hz para este ejemplo. Ahora le vamos a dar en compilar y no tenemos ningún error. Finalmente lo que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice archivos y vamos aquí en el archivo .h. Le damos doble clic, nos abre el archivo y aquí podemos colocar el oscilador que nosotros calculamos de acuerdo a la fórmula del overflow. Tenemos la opción de utilizar el oscilador primario. En este caso a mí me salió de 20 MHz y voy a utilizar un cristal de cuarzo. O también podemos utilizar, dependiendo de tu fórmula, lo que te salió, puedes también utilizar el oscilador interno. Aquí colocamos internal y máximo para los PIC18 es de 8 MHz. Entonces, para frecuencias del oscilador menores o iguales a 8 MHz, puedes utilizar el interno para los PIC18 o si no, simplemente utilizas el oscilador primario con un cristal de cuarzo a una frecuencia dependiendo de la fórmula del overflow. Yo coloco un cristal de cuarzo de 20 MHz de acuerdo a mi fórmula. Nuevamente me voy a regresar, le voy a dar en compilar y ahora sí vamos a ver cómo es que funciona nuestro código. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el microcontrolador y tenemos el oscilador de acuerdo a la fórmula del overflow, en este caso 20 MHz, y tenemos la salida de la señal por el pin RD0. De este lado podemos ver que nos sale una frecuencia de 59.95 Hz, que son los 60 Hz que calculamos para una señal de salida.
Después tenemos aquí el periodo, que igualmente es la inversa de la frecuencia, que es de 16.70 milisegundos o 16.68 milisegundos. Tenemos un ciclo de trabajo del 50% y tenemos un ancho de pulso positivo de 8.340 y un ancho de pulso negativo de 8.340 milisegundos, que sería este. Entonces así ya generamos una señal de salida a una frecuencia de 60 Hz. Para generar una señal de salida PWM, inicialmente necesitamos una señal de salida a una frecuencia específica. Y aquí ya tenemos un ejemplo de una señal de salida a una frecuencia específica, en este caso de 60 Hz. Entonces lo que vamos a hacer es controlar esa señal de salida. Inicialmente voy a habilitar la conversión analógico-digital para los pines analógicos. Después voy a habilitar la lectura en el canal 0 o en el pin analógico 0, que es donde está conectado mi potenciómetro, de acuerdo a los circuitos que vimos al inicio. Habilitamos el canal 0 o el pin analógico 0 y con read ADC hacemos la lectura del valor del pin analógico 0, que en este caso es la lectura del potenciómetro que está conectado. Guardamos el valor en la variable pot. De este lado voy a colocar las variables de tipo globales. Tenemos una variable entera de 16 bits sin signo llamada pot. Tenemos una variable de tipo flotante llamada tiempo. Después de que tengo la lectura del potenciómetro, lo que voy a hacer es convertir el valor del potenciómetro, que en este caso el ADC es de 10 bits. Y lo podemos ver aquí. Como es de 10 bits, vamos a convertir ese valor en un delay para generarlo en mi señal PWM. Voy a colocar la fórmula aquí. Simplemente es una regla de 3, donde convertimos el valor del potenciómetro de 0 a 1023 y convertimos ese valor de 0 a 8333, que es el ancho de pulso de mi señal. El ancho de pulso se debe de colocar en microsegundos. En este caso, para la señal de 60 Hz, teníamos un ancho de pulso de 8.333 milisegundos, que convertidos a microsegundos serían 8333 microsegundos. Entonces la fórmula es el potenciómetro o el valor del potenciómetro multiplicado por el ancho de pulso en microsegundos y dividido entre 1023, y así generamos una regla de 3 para un delay de 0 a 8333 microsegundos. Eso lo guardamos en la variable tiempo y aquí arriba vamos a colocar el delay. Voy a colocarlo de este lado. Aquí tenemos una sentencia donde preguntamos por la señal de salida. Si la señal de salida está en 0, generamos un delay. Este delay es en microsegundos y está dado por el valor de la variable tiempo, que es de tipo flotante, por lo tanto debemos convertirlo en una variable entero. Entonces, cuando la señal de salida está en 0, generamos un delay para que la señal de salida se quede en 0. Y entonces estaríamos incrementando el ciclo negativo o cuando la señal está en 0 y estaríamos reduciendo el ciclo positivo o cuando la señal está en 1. Así controlamos el ancho de pulso de la señal. Después bajamos, hacemos el cambio de la señal de salida, el cambio de estado, bajamos aquí, hacemos la lectura del valor del potenciómetro, guardamos el valor en pot y volvemos a calcular un nuevo delay. Después esperamos a que se genere una nueva interrupción del timer 1, subimos, se resetea el timer, aquí preguntamos si la señal de salida es 0, si está en 0 generamos un delay y después hacemos el cambio de estado de la señal de salida. Bajamos, nuevamente hacemos la lectura, calculamos un nuevo delay y esperamos nuevamente a que se genere una nueva interrupción. Y así es como generamos la señal de salida de PWM.
Cuando se genera la interrupción y si está en cero, generamos un delay y si no, simplemente salta y cambia el estado de la señal. Después bajamos, hacemos los cálculos y esperamos a una nueva interrupción para poder controlar el ancho de pulso de la señal. Eso es todo lo que debemos de hacer. Vamos a compilar, no tenemos ningún error y ahora vamos a ver cómo es que funciona el código. Aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el microcontrolador, tenemos el oscilador de cuarzo, tenemos el potenciómetro conectado al pin analógico 0, tenemos nuestra señal de salida en el pin RD0 y aquí nos está mostrando que tenemos una señal de salida a una frecuencia de 59.95 Hz, un periodo de 16.68 milisegundos. Tenemos un ciclo de trabajo positivo de 49.8%, que sería este. Tenemos un ancho de pulso positivo de 8.300 milisegundos, que sería este. Y tenemos un ancho de pulso negativo de 8.380 milisegundos, que sería este. Vamos a ver cómo funciona el PWM. Vamos a modificar el ancho de pulso de la señal. Por ejemplo, ahí tenemos un ancho de pulso positivo de 4.140 milisegundos, que sería este. Tenemos un ancho de pulso negativo de 12.54 milisegundos, es este. Y un ciclo de trabajo de 25.4%, que es el ciclo de trabajo positivo. Entonces así funciona nuestra señal de ancho de pulso. Aquí cuando está en cero la señal, le generamos un delay y al generar un delay estamos reduciendo el ancho de pulso positivo. Si nosotros cambiamos ese delay, estaríamos reduciendo o incrementando el ancho de pulso. Así es como funciona nuestro PWM. Tenemos ahí un ciclo de trabajo de 0.76, aproximadamente de 0.4017, no lo lee muy bien, hasta 49.8%. Entonces ahí tenemos el barrido del ciclo de trabajo para nuestra señal PWM de 60 Hz. Muy bien, vamos a ver la siguiente aplicación. En la siguiente aplicación vamos a utilizar el timer 1 como temporizador. Vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto. Aquí le voy a dar atrás y voy a crear una nueva carpeta que se llame timer 1 temporizador. Voy a copiar el nombre, voy a abrir la carpeta y voy a pegar el nombre aquí para que se llame igual que mi proyecto. Le doy en guardar. Buscamos el PIC 18F4550. Aquí está. Aquí tenemos el oscilador, pero este va a depender del ancho de pulso máximo que necesitemos medir. Después lo modificamos. Le damos en crear proyecto. Voy a cerrar esta ventana. Inicialmente lo que voy a hacer es colocar mi fusible y después lo que voy a hacer es habilitar el timer 1. Para habilitar el timer 1, primero vamos a calcular el overflow. Aquí tengo la fórmula del overflow o desbordamiento, que para este caso es el ancho de pulso máximo que yo puedo medir. Tenemos el prescaler, que puede ser 1, 2, 4 u 8. Tenemos la frecuencia del oscilador para el microcontrolador. Tenemos la instrucción donde vamos a habilitar el timer 1 y debemos colocar el preescalador que vamos a utilizar. De acuerdo a la fórmula, tenemos setTimer 1, donde debemos colocar 0. Tenemos getTimer 1, que es el valor registrado en el timer 1. Y podemos utilizar el oscilador primario o el oscilador interno. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo donde vamos a calcular
el ancho de pulso máximo que podemos medir. Voy a sacar la calculadora y voy a multiplicar inicialmente 4 por el preescalador, que es 1, 2, 4 u 8. Voy a colocarle 1 y se multiplica por 65.536. Y todo eso lo dividimos entre la frecuencia del oscilador, que para este ejemplo voy a utilizar el oscilador de cristal de cuarzo de 20 MHz. Coloco 20 millones, que son 20 MHz, o 20 millones de Hz. Le doy en igual y aquí me está saliendo un valor de overflow de 13.1072 milisegundos. Este es el valor del ancho de pulso máximo que puedo medir. La señal de ancho de pulso no puede medir mayor a 13.1072 milisegundos porque nos daría un valor erróneo. Entonces así yo puedo calcular el ancho de pulso máximo que puedo medir. Si necesitas medir una señal con un ancho de pulso mayor, puedes colocar un preescalador más alto, por ejemplo hasta 8. Y aquí para este caso podemos medir una señal de hasta 104 milisegundos. Si necesitas medir una señal más grande, podemos modificar el oscilador. Por ejemplo, podemos colocarle 8. Y así ya podríamos medir una señal de hasta 262 milisegundos. Eso va a depender de la aplicación que estés utilizando. Aquí simplemente voy a utilizar el cristal de cuarzo de 20 MHz y el preescalador de 1. Y me sale un valor de 13.1072 milisegundos. Entonces así ya puedo generar mis instrucciones. Aquí coloco el preescalador que estoy utilizando, que es 1, y voy a utilizar el oscilador primario, que es el cristal de cuarzo de 20 MHz, que es el que está aquí en la fórmula. Y vamos a utilizar settimer 0 y gettimer 1. Muy bien, vamos a continuar programando. Aquí ya tenemos la instrucción que habilita el timer 1 y colocamos el preescalador de acuerdo al ejemplo. En este caso fue de 1. Después voy a colocar las interrupciones. La señal de entrada estará conectada en el pin de interrupción número 2. Entonces habilitamos la interrupción externa número 2. Ahí es donde se va a conectar la señal de entrada. Después aquí voy a colocar esa interrupción. Entonces cuando detecte el pin de interrupción número 2 una señal de entrada, subimos aquí a la interrupción número 2 y bajamos a la subrutina. Después inicializamos el timer para que empiece a contar el tiempo. Bajamos y aquí tenemos un bucle while con el pin de entrada. En ese caso voy a colocarla de este lado. Definimos el nombre de entrada al pin B2, que es el mismo de la interrupción número 2. Tenemos entrada, lo declaramos como una entrada. Tenemos el pin B2 y entonces cuando llamemos el nombre entrada, nos va a dar 1 o 0 dependiendo de la señal de entrada. Entonces cuando se habilita la interrupción, bajamos a la subrutina, se inicializa el timer, empieza a contar desde 0, tenemos un bucle while, preguntamos por la señal de entrada, si sigue en 1, esperamos a que termine de crearse el pulso y cuando baje o cuando esté en 0, salimos del bucle y registramos el tiempo que pasó desde que inicializamos el tiempo, esperamos a que se generara la señal de pulso y entonces registramos el tiempo que pasó y lo guardamos en la variable valTimer. Esa variable la voy a colocar de este lado como variable global y entonces tenemos una variable de entero de 16 bits sin signo llamada valor del timer. Tenemos una variable flotante llamada tiempo. Una vez que ya tenemos el valor del timer, no nos va a dar el valor en tiempo en milisegundos o en segundo. Lo que nos va a dar es un valor entre 0 y 65.536, que es el registro de 16 bits del timer. Ese valor lo debemos convertir en tiempo, en este caso en milisegundos.
Voy a colocarlo aquí. Entonces tenemos la variable tiempo de tipo flotante que multiplica el valor del timer, que es el que registramos, por el ancho de pulso máximo que podemos medir, es decir, el overflow. El overflow nos salió de 13.107 milisegundos. Aquí debemos colocar el overflow. Y lo dividimos entre 65.536, que es el valor del timer a 16 bits. Esto simplemente es una regla de 3, donde convertimos el valor del timer de 16 bits a un valor en milisegundos. Aquí colocamos int32 para evitar el desbordamiento o truncar la variable val timer cuando multipliquemos por el overflow. Entonces ya tendremos el tiempo en milisegundos. Y entonces ya que tenemos el tiempo, pues simplemente lo que vamos a hacer es mostrarlo en la pantalla OLED. Para ello vamos a colocar la subrutina que se llama mostrar y colocamos el valor del tiempo. Valor es igual a porcentaje F, que es del tiempo y es un valor flotante. Colocamos tiempo y aquí mostramos el valor en la pantalla OLED. Aquí abajo, después de hacer el cálculo del tiempo, simplemente nos vamos a la subrutina mostrar para que muestre el valor. Entonces, cuando detectemos una señal de entrada por el pin de interrupción número 2, hacemos el cálculo, inicializamos el timer, esperamos a que termine de generarse la señal de entrada y guardamos el valor del ancho de pulso de esa señal. Después aquí calculamos el valor en milisegundos y lo mostramos en la pantalla OLED. Así funciona nuestro temporizador. Finalmente aquí voy a colocar los parámetros para la pantalla OLED. Comunicación I2C, colocamos la pantalla OLED que voy a utilizar y colocamos la librería de la pantalla OLED. De este lado voy a inicializar esa pantalla OLED con las siguientes funciones. Inicializamos la pantalla OLED y eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a colocar la librería en mi proyecto, clic derecho, mostrar en el explorador. Aquí me abrió el proyecto. Te dejo el link en la descripción donde puedes descargar la librería. También puedes copiar el código, puedes ver los circuitos e información adicional. Una vez que descargues la librería, simplemente la pegas aquí en el proyecto y le das en extraer aquí. Ya tenemos la librería para la pantalla OLED, le voy a dar en cerrar y entonces ya terminamos nuestro programa para utilizar el timer 1 como temporizador. Le doy en compilar, no tenemos ningún error y vamos a ver cómo es que funciona nuestro código. Aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el microcontrolador, el oscilador, la pantalla OLED, donde se muestra la medición del ancho de pulso. Tenemos la señal de entrada en el pin de interrupción número 2, que también es el pin B2 para el PIC 18. Aquí estamos generando una señal de entrada con el generador de señal y nos está mostrando una señal de entrada de 38 Hz, un periodo de 26 milisegundos. Lo que nos importa es el ancho de pulso que se está generando en la señal, que en este caso es de 13.08 milisegundos. Entonces, cuando el pin de interrupción detecta el flanco de subida o el pulso positivo, lo que vamos a hacer es contar el tiempo que va a pasar hasta que se detecte el flanco de bajada. Entonces, el tiempo que pasa se registra en el timer 1 y después de los cálculos se muestra en la pantalla OLED. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de 13.07 milisegundos. ¿Qué pasa si incrementamos ese valor? Es decir, que sea mayor al overflow que calculamos. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, aquí tenemos una señal de ancho de pulso de 13.12 milisegundos, que es mayor al overflow que calculamos, o el ancho de pulso máximo que podemos medir. Y aquí nos está mostrando un valor que no corresponde al ancho de pulso. Vamos a disminuir la señal de entrada
Aquí tenemos una señal menor que el ancho de pulso máximo que podemos medir o el overflow, que es de 13.04 milisegundos y nos está mostrando 13.04 milisegundos. Vamos a disminuir la señal. 12, tenemos 11, 10, 10.8, 10.4. Aquí tenemos una señal que nos está marcando de 10 milisegundos y aquí tenemos 9.989 milisegundos, que es un valor bastante aproximado. Vamos a disminuir un poco más la señal y como estamos viendo se va reduciendo. Tenemos 8, 7, 6.6 milisegundos, 5.7 milisegundos, 5.4, 5.3. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal de 5 milisegundos y nos está marcando 4.989 milisegundos. Entonces, estamos midiendo correctamente la señal de entrada o el ancho de pulso de entrada. Vamos a disminuir más la señal. Aquí tenemos 1 milisegundo. Ahí está. Tenemos una señal de entrada de 1 milisegundo de ancho de pulso y nos está marcando 0.999 milisegundos. Y así es como medimos el ancho de pulso de entrada, de máximo el overflow que calculamos. Ahora vamos a ver la siguiente aplicación. Para utilizar el timer 1 como contador, vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto, y vamos a crear una nueva carpeta. Le damos atrás, nueva carpeta, y la voy a llamar como timer 1 contador. Voy a copiar el nombre, voy a abrir la carpeta y voy a pegar el nombre aquí para que se llame igual que mi proyecto. Voy a buscar el PIC 18F4550. Aquí está. Y tenemos el oscilador de cuarzo de 20 MHz que no va a depender de nuestra aplicación. Entonces así lo dejamos y le damos en crear proyecto. Inicialmente lo que vamos a hacer es colocar nuestro fusible y después voy a habilitar el timer 1. Antes de continuar, vamos a ver cómo se configura el timer 1. Aquí tengo el funcionamiento del timer 1 como contador y debemos considerar inicialmente el preescalador o el prescaler, que puede ser de 1, 2, 4 y 8. Debemos considerar el timer 1, que es el valor inicial donde va a empezar a contar el registro del timer. Y tenemos getTimer1 para consultar el valor en el registro del timer 1. Aquí tenemos dos ejemplos. Inicialmente tenemos un prescaler de 1. Eso quiere decir que el timer 1 se va a incrementar por cada flanco de subida detectado. Y tenemos setTimer 1 igual a 10, que nos indica que va a empezar a contar desde 10. Entonces recibe un flanco de subida, el timer 1 o el registro del timer se incrementa en 1 y entonces tendríamos 11. Empezamos en 10, tenemos 11. Recibe otro flanco de subida, el registro del timer se incrementa en 1, entonces tendríamos 12. Recibimos otro flanco de subida, 13. Recibimos otro flanco de subida y tendríamos 14. Entonces aquí podríamos consultar el valor con getTimer1 y en ese momento tendríamos el valor de 14. Ahora, tenemos otro ejemplo aquí. Tenemos un preescalador de 2. Eso quiere decir que el timer 1 o el registro del timer se va a incrementar cada que reciba 2 pulsos o 2 flancos de subida. Igualmente aquí inicializamos a contar desde 10. Recibe un flanco de subida y espera a recibir otro flanco de subida. Recibe otro flanco de subida y aquí el registro del timer se incrementa en 1, entonces tendríamos 11. Empezó en 10 y tenemos 11. Recibe un flanco de subida y espera a recibir otro flanco de subida. Entonces recibe otro flanco de subida y aquí se incrementa en 1, entonces tendríamos 12. Así es como funciona
El timer 1 con un preescalador de 2 recibe 2 pulsos, incrementa, recibe 2 pulsos, incrementa. El preescaler puede ser de 1, 2, 4 y 8. Por ejemplo, 8 recibiría 8 pulsos, incrementaría en 1. Recibe otros 8 pulsos, incrementaría en 1. Entonces, cada 8 pulsos incrementa el registro del timer y el valor inicial podemos colocarlo desde 0. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4 y aquí sería 1 y 2 desde 0 hasta 65.535. Muy bien, así es como funciona el timer 1 como contador. Vamos a seguir programando. Aquí tengo la instrucción para habilitar el timer 1 con un preescaler de 1. Eso quiere decir que quiero que cuente por cada flanco de subida detectado. Después le voy a colocar el setTimer 1, que contiene el valor donde empezará a contar. Entonces yo quiero que empiece a contar desde 65.526, recordando que el registro del timer 1 es de 16 bits, o sea, hasta 65.536. Después voy a colocar las interrupciones por desbordamiento del timer 1 o hasta que llegue al valor de 65.536. De este lado voy a colocar la interrupción. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos aquí la instrucción donde colocamos 65.526. Eso quiere decir que desde este valor vamos a empezar a contar y tenemos habilitadas las interrupciones. Cuando reciba los pulsos necesarios para llegar a 65.536, se habilita la interrupción del timer 1. Vamos a la interrupción, baja a la subrutina y aquí le estamos diciendo que simplemente encienda un LED después de recibir 10 pulsos, porque serían 65.526. Para llegar a 65.536 serían 10 pulsos. Cuando llegue a ese valor se habilita la interrupción, bajamos a la subrutina y después encendemos un LED por 3 segundos simplemente para indicar que se ejecutó la interrupción o para indicar que recibimos 10 pulsos. Después inicializamos el contador del timer 1 en el valor que yo elegí, que son 65.526. Igualmente después bajamos y aquí podemos leer el registro del timer 1 por cada pulso que yo esté recibiendo. Aquí voy a colocar contador es igual a getTimer1. Este me va a leer el valor registrado en el timer 1 y lo guardo en la variable contador. Aquí puedo estar viendo el valor del getTimer y vamos a mostrarlo en la pantalla OLED. Voy a colocar de este lado la instrucción para mostrar el valor en la pantalla OLED. Aquí tenemos simplemente el valor del contador. De este lado voy a colocar la variable como global y también voy a colocar el pin de salida conectado a LED. En este caso lo llamamos salida y es el pin de 0. Aquí lo que nos falta es colocar la librería de la pantalla OLED y la comunicación. Voy a colocarlo de este lado. Vamos a colocar la comunicación I2C para la pantalla OLED. Definimos la pantalla que vamos a utilizar y tenemos la librería de la pantalla OLED, que esta la tenemos que descargar. Vamos a colocarla. Clic derecho, mostrar en el explorador. Nos abrió el proyecto y aquí lo que voy a hacer es ir a descargar primero la librería. Te dejo el link de este proyecto en la descripción y ahí puedes buscar los códigos, los circuitos, información adicional y también la librería. La descargas y la vas a pegar aquí en el proyecto y después le vas a dar clic derecho y extraer aquí. Y ya tenemos la librería. Le voy a dar en cerrar y entonces eso es todo lo que vamos a hacer. Recapitulando, inicializamos el timer. Aquí vamos viendo los pulsos que va recibiendo por el pin asignado del timer 1, que es el pin T13CKI. Ese es el pin
donde va a recibir los pulsos el timer 1. Va recibiendo los pulsos, los podemos mostrar aquí en la pantalla OLED, lo colocamos de este lado, hacemos la lectura del timer, lo guardamos en la variable contador, nos vamos a la subrutina mostrar y mostramos el valor. Cuando llegue a 65.536, se activa la interrupción, subimos a la interrupción, encendemos un LED indicador de que ya llegamos al límite, o en este caso para indicar que ya se recibieron los 10 pulsos, y reseteamos el timer al valor que yo elegí. Nuevamente bajamos y aquí podemos ver los pulsos que vamos detectando. Nuevamente los podemos ir mostrando. Igualmente hasta que recibamos la interrupción, encendemos el LED y reseteamos el timer 1 al valor inicial que yo elegí. Entonces así es como funciona el timer 1 como contador. Le voy a dar en compilar. No tenemos ningún error. Y ahora vamos a ver cómo es que funciona nuestro código. Aquí tenemos el microcontrolador, tenemos el oscilador independiente al timer 1, tenemos nuestro botón en una configuración antirrebote, tenemos el LED indicador de la cantidad de pulsos específica, en este caso es de 10 pulsos, tenemos la pantalla OLED que va mostrando el registro del timer 1, entonces vamos a ver cómo es que funciona. Voy a pulsar 1 y ya va incrementando el valor del registro del timer. Recibe otro pulso y entonces como colocamos un preescalador de 1, entonces cada pulso lo va a contar. Entonces voy a contar los 10 pulsos, ahí llevamos 9 y el décimo se enciende el LED porque ya se ejecutó la interrupción por desbordamiento del timer y entonces me resetó al valor inicial que yo le coloqué. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo me activa el LED. Ahora vamos a ver la siguiente aplicación con el timer 1. Para utilizar el timer 1 como generador de señal, utilizando el oscilador secundario, vamos a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto, le vamos a dar atrás, voy a crear una nueva carpeta que se llame timer 1 oscilador secundario generador de señal. Así va a ser nuestro nombre. Voy a copiar el nombre, voy a abrir la carpeta y voy a pegar el nombre aquí para que se llame igual que mi proyecto. Le voy a dar en guardar. Aquí voy a buscar el microcontrolador PIC18F4550. Aquí está. Y vamos a dejar el cristal de cuarzo de 20 MHz para el microcontrolador PIC, que va a ser independiente del oscilador secundario. Entonces este es el oscilador principal. Le vamos a dar en crear proyecto. Inicialmente lo que vamos a hacer es aquí cerrar esta ventana y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro fusible. Lo siguiente que vamos a hacer es habilitar el timer 1 utilizando el oscilador secundario. Lo voy a colocar aquí de este lado y antes de continuar vamos a ver cómo generar las instrucciones. Aquí tenemos las fórmulas para utilizar el timer 1 con el oscilador secundario. Aquí tenemos el oscilador secundario que sabemos que es un cristal de cuarzo de 32.768 kHz y tiene unos capacitores de 20 picofaradios AGND. Este oscilador va entre los pines T1OSI y T1OSO. Aquí tenemos las fórmulas del overflow o desbordamiento que nos indica el ancho de pulso máximo de la señal que podemos generar. Y tenemos timer 1 que es el valor para generar la señal de salida dependiendo del ancho de pulso máximo. Aquí tenemos el prescaler que puede ser 1, 2, 4 y 8 y tenemos la frecuencia del oscilador que esta es la frecuencia de nuestro oscilador secundario
y no podemos modificarlo. Este es el único valor que podemos colocar en nuestra fórmula. Aquí tenemos la fórmula para inicializar el timer 1 utilizando el oscilador secundario y debemos colocar el prescaler de acuerdo a la fórmula. Tenemos el timer 1, igualmente aquí debemos colocar el valor inicial para generar la señal de salida que necesitemos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde debemos generar una señal de una frecuencia muy baja. Este oscilador es utilizado para generar frecuencias bajas. Por ejemplo, aquí necesitamos generar una señal con un ancho de pulso de 1 segundo o un periodo de 2 segundos. Entonces tenemos una frecuencia de 0.5 Hz o 500 milihertz. Podemos sacar el periodo, que es la inversa de la frecuencia, y eso nos da que es un periodo de 2 segundos. Este sería el periodo. Y suponiendo que el ancho de pulso positivo y el ancho de pulso negativo es de 50% cada uno, podemos dividir el valor del periodo, que es 2, entre 2. Y eso nos da 1 segundo de ancho de pulso. Con este valor ya podemos calcular el overflow. Vamos a sacar la calculadora. Aquí tengo la calculadora y vamos a calcular el overflow. Me dice que es el prescaler. El prescaler lo podemos colocar de 1, 2, 4 y 8. Inicialmente vamos a colocarlo de 1. Después me dice que es por 65.536 y lo dividimos entre el oscilador. En este caso el oscilador secundario es de 32.768 Hz o 32.768 kHz. Entonces vamos a colocarlo en Hz, que son 32.768 Hz. Le damos en igual y nos da un resultado de overflow de 2. Entonces vamos a ver aquí la condición que dice que el overflow debe ser mayor o igual al ancho de pulso. El overflow nos salió de 2 y el ancho de pulso es de 1 segundo. Entonces aquí estamos cumpliendo esta condición, que el overflow es mayor al ancho de pulso. Si por ejemplo estás creando otra aplicación o una señal de una frecuencia diferente y todavía no consigues que el overflow es mayor al ancho de pulso, entonces lo único que puedes hacer es cambiar el preescalador. Entonces lo puedes cambiar hasta un valor de 8 y nos da 16 segundos. Este es el valor máximo para nuestra señal de ancho de pulso que podemos generar con nuestro oscilador secundario. En este caso no podemos cambiar el oscilador, simplemente es este oscilador y no se cambia. Entonces únicamente podemos cambiar el preescalador de 1, 2, 4 y 8. En este caso simplemente con el valor de 1, con el preescalador de 1, ya me salió que el overflow es mayor al ancho de pulso que yo quiero generar. Ahora vamos a calcular el timer 1. Me dice que es 65.536 menos el ancho de pulso, que mi ancho de pulso me salió de 1, multiplicado por 65.536 y lo dividimos entre el overflow, que me salió de 2 segundos. Colocamos 2 y me da un timer 1 de 32.768. Entonces este es el valor inicial para el timer 1. Con esto ya terminé de generar mi señal de salida a una frecuencia de 0.5 Hz o con un ancho de pulso de 1 segundo. Aquí en la instrucción debo colocar el prescaler que se generó en la fórmula. En este caso el prescaler fue de 1, entonces colocamos 1. Después aquí colocamos el valor del timer 1, que nos salió de 32.768. Una vez ya teniendo las instrucciones, entonces vamos a seguir programando. Aquí ya tengo la primera instrucción donde colocamos el valor del preescalador, que en este caso salió de 1. Después lo que voy a hacer es habilitar la interrupción del timer 1. Ahí está, las interrupciones del timer 1. Y después voy a colocar la instrucción para inicializar el timer 1. Esa es la instrucción con el valor calculado del timer 1. Después lo que voy a hacer es colocar aquí arriba la interrupción del timer 1
Y aquí tenemos que cuando se habilite la interrupción por desbordamiento, baja a la instrucción, reseteamos el timer y aquí simplemente con output toggle cambiamos el estado de la salida. La salida es en el pin de 0. Vamos a definirla. Vamos a colocarla de este lado. Definimos el nombre de salida y lo asignamos al pin de 0. Entonces así ya acabamos nuestra aplicación. Simplemente aquí inicializamos el timer. Empieza a contar desde este valor hasta el valor de 16 bits que son los 65.536. Cuando llegue a 65.536 se activa la interrupción, subimos a la interrupción, bajamos a la subrutina y aquí reseteamos el timer para que empiece a contar desde este valor. Después aquí abajo simplemente cambiamos la salida de la señal. Si está en 1 cambia a 0 y si está en 0 cambia en 1. Bajamos a la función principal y esperamos a que se vuelva a generar una nueva interrupción. Entonces subimos, volvemos a hacer lo mismo. Reseteamos el timer al valor inicial y después cambiamos la salida de la señal para generar el ancho de pulso de acuerdo al valor inicial y el preescalador que calculamos. Muy bien, ahora sí vamos a darle en compilar. No tenemos ningún error y vamos a ver cómo es que funciona. Aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el microcontrolador, tenemos el oscilador primario que es de 20 MHz, tenemos el oscilador secundario que es de 32.768 kHz y tenemos la salida de la señal por el pin de 0. Aquí nos está mostrando que tenemos una señal de salida de 500 MHz, un periodo de 2 segundos, un ciclo de trabajo de 50% y un ancho de pulso positivo de 1 segundo, un ancho de pulso negativo de 1 segundo también. Entonces así ya podemos ver cómo se genera nuestra señal en la salida. También aquí podemos colocarle en el pin de 0 un LED conectado con una resistencia de 220 ohms para poder ver cómo se enciende el LED cada segundo. Entonces así ya podemos generar nuestras señales de salida con este oscilador con unas frecuencias bajas. Recuerda que en la descripción te dejo el link de este proyecto donde puedes ver todas las aplicaciones, puedes ver todos los circuitos, copiar todos los códigos y también información adicional. También te dejo un link en la descripción donde puedes apoyar los próximos proyectos y puedes suscribirte y comentar para más contenido en este canal.